amigas y amigos de La Encuesta es lo mío. Estoy muy contenta porque en esta ocasión les tenemos un episodio muy especial y muy importante en los momentos que vivimos, ya que para mí es importante poder estar con ustedes e informarles y platicarles sobre el acontecer político que ocurre en nuestro país y los sucesos más importantes. Y también con esto, hoy en el presente que estamos en una época de cambio a nivel político, vamos a examinar qué ha sido el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador y para dónde vamos. Estamos ya a punto, iniciando el mandato de la primera mujer presidenta, y para eso estoy aquí con el doctor Javier Rosiles. Él es maestro y doctor en estudios sociales con especialidad en procesos políticos por la Universidad Autónoma Metropolitana y Unidad Iztapalapa, y es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM. Actualmente es profesor e investigador de tiempo completo en la Universidad de la Ciénega, en el estado de Michoacán de Ocampo, y ha participado en medios como Sin embargo, Latinoamérica 21, Expansión, Reforma, entre otros. Y además he tenido ya la oportunidad de platicar contigo, Javier. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, muchas gracias a ti, como siempre, pues ya sabes, un placer conversar contigo, aunque ahora la tarea que me diste sí es bastante compleja, ¿no? Porque analizar, hacer un balance del sexenio, ¿no? Y de un poco de hacer perspectiva de lo que viene es complicado, pero bueno, gracias por la invitación. No, gracias, Javier. Te platicaba que yo te sigo en redes sociales también. Muchas gracias. Y yo siempre explicas de una forma muy clara y muy concisa las cosas. Y por eso te invitamos, porque creo que estamos en un momento histórico súper importante. Ya terminamos el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sí. Me gustaría que nos platicaras de dónde venimos, porque también estamos por iniciar la primera mujer presidenta de nuestro país, la doctora Claudia Sheinbaum. Estamos iniciando su mandato. Y para hablar de este tema, lo que nos espera a las y los mexicanos, ¿cómo ves tú la situación social y política de México? Primero platícame, Javier, ¿de dónde venimos? ¿Cómo se termina este sexenio? ¿Qué ha sido, si nos puede dar un resumen del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador? Para que nos digas cómo crees tú que nos encontramos hoy y qué expectativas podemos tener con la presidencia de la doctora Claudia Sheinbaum. Pero primero que nada, platícanos de dónde venimos, Javier, por favor. Sí, como no, Laura, pues mira, es un sexenio, yo diría, de claroscuros, ¿no? Para empezar, me parece que hay posiciones muy extremas a veces, es decir, una posición extrema que dice que vamos en un tobogán sin retorno a la dictadura, por ejemplo, ¿no? Hay quienes piensan que López Obrador ha sido el mejor presidente de la historia. Yo más bien me sitúo, digamos, en una parte más intermedia, ¿no? Un poco más de claroscuros. Yo creo que hay avances en algunos temas, ¿no? Pero a cambio de esos avances en esos temas, en esas dimensiones sociales, pues obviamente yo diría que hay algunos aspectos, digamos, no diría retrocesos, pero hay cosas que no se subsanaron, ¿no? Que podríamos comentar, por ejemplo, salud, ¿no? Educación. Entonces, bueno, yo diría que es un sexenio de claroscuros y en el que hay que analizar, digamos, por dimensiones, ¿no? Hay cosas que yo insisto, le han ido muy bien a este gobierno y hay cosas que le han ido muy mal. Entonces, lo primero que yo destacaría, estimada Laura, es el hecho de que Claudia Sheinbaum gana con más votos que López Obrador. Entonces es innegable que hay un respaldo social muy importante, eso no lo podemos negar. Es decir, Claro. uno puede hacer un análisis del sexenio y hablar bien o mal, pero lo que es cierto es que es una elección del 24 donde hubo una idea de darle continuidad por parte de la ciudadanía, ¿no? Yo quisiera decir que mi concepto de ciudadanía es de una ciudadanía pues más o menos informada, más o menos crítica. Entonces, si uno parte de un concepto de ciudadanía, digamos, un poco más negativo, más peyorativo, me parece que diríamos que la gente no entiende y que por qué vota por López Obrador. Pero yo creo que la ciudadanía vota porque está viendo algunos resultados en algunos elementos, ¿no? Por ejemplo, los programas sociales, claramente. Claro. En seguridad, yo creo, y ahorita sí que lo analizamos, en seguridad me parece que sí hay una parte donde hay mucho que hacer y de hecho sería un punto débil de este gobierno. Entonces, decías tú, ¿de dónde venimos? Bueno, pues venimos de un líder carismático, diría yo, un líder añejo, ¿no? Es un liderazgo añejo que, digamos, construye un vehículo emergente como es Morena y que tiene, digamos, elementos como la lucha contra la corrupción, esta idea de los programas sociales, que al finalmente explican... Pues, de primero los pobres, ¿no? Exactamente. Entonces, exactamente, primero los pobres. Entonces, me parece que eso explica un poco, pues, este éxito. Ahora, yo, para cerrar este primer comentario, Laura, diría... Ojo, es un gobierno popular, pero no necesariamente exitoso. Ok. Ahorita vamos a seguir platicando un poquito de cómo deja el presidente Andrés Manuel López Obrador la situación de nuestro país.
¿Y cómo la toma Claudia Sheinbaum? Sí. De entrada, te podría decir, Javier, que nosotros siempre estamos levantando encuestas Sí. y en nuestra encuesta, que ahorita platicamos un poquito de ella, la gente tiene muchas expectativas positivas y mucha esperanza con la entrada de Claudia Sheinbaum como primera mujer presidenta. ¿Qué nos puedes decir de este fenómeno que sea por primera vez en México la primera mujer presidenta? ¿Es algo que realmente nos impacta? ¿Cómo lo vemos nosotros los mexicanos? Sí, yo creo que es un momento histórico, eso no tiene mayor, no hay más que agregar, es un momento histórico, la primera mujer presidenta en nuestra historia, me parece que es muy relevante, además llega, yo creo que con una legitimidad muy importante, con un respaldo social muy amplio, es decir, pudiéramos discutir que efectivamente, pues, digamos, hubo una participación de por ahí del 64, 65%, es decir, no toda la gente que estuvo convocada a votar acudió a las urnas, sin embargo, me parece que llega con una legitimidad muy importante y eso hay que destacarlo. Ahora, a mí lo que sí creo que hay que analizar, ¿no? Desde una perspectiva técnica, que es a lo que me invitas tú a hacer aquí, es que también Claudia Sheinbaum me parece que hay que ver en qué medida va a estar constreñida o a la sombra de López Obrador, ¿no? Me parece que es una pregunta muy importante y de eso dependerá hacer un balance después que termine su sexenio, por ejemplo, ¿no? Es decir, yo espero que Claudia Sheinbaum logre un poco desmarcarse, es lo que a mí me gustaría de López Obrador, pero no solamente de López Obrador, estimada Laura, también hay grupos políticos en Morena, ¿no? Claro. Grupos políticos que encabezan los Monreal, los Ebrard, ¿no? Entonces, una serie de personajes que también nos hacen pensar que va a tener como ciertos, permíteme decirlo así, constreñimientos, ¿no? Es decir, ya veremos qué tanta libertad tiene de ella operar lo que ella quiere. Para empezar, solo con un dato, pues el gabinete está 50%, me parece que a favor de ella, y 50% es de continuidad, es decir, son personajes o liderazgos que puso López Obrador. Entonces, pues va a estar interesante hacer esos análisis, digamos, ¿no? Es importante lo que nos dices porque yo creo que la mayoría de las personas no vemos este entramado que también hay hacia atrás de Morena, ¿no? También se ha comentado mucho que qué va a pasar con el partido una vez que Andrés Manuel López Obrador ya no va a estar en la vida pública del país, pero no te salió, o sea, tenemos la sorpresa de que ahora va a estar su hijo, ¿no? También eso es algo que hay que ver cómo se va a comportar el partido. Y vámonos un poco hacia la expectativa ciudadana. Me gustaría verlo desde ese punto de vista. Por ejemplo, nosotros levantamos una encuesta para saber el ánimo de la gente con la entrada de la primera presidenta. Y fíjate, preguntamos, ¿considera que el gobierno de Claudia Sheinbaum mejorará su vida? Y un 33% nos dice que algo, un 28% nos dice que mucho. O sea, podríamos decir que es alrededor de un 61%, 6 de cada 10 personas sí confían y piensan y consideran que el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum pues va a mejorar sus condiciones de vida, ¿no? Eso de entrada. Tú nos decías hace rato que un pendiente que deja muy grande Andrés Manuel López Obrador es la seguridad. Sí. Y la gente nos lo confirma en nuestra encuesta. Ahorita vamos platicando un poquito de la encuesta. Creo que otro pendiente es el tema de la salud. Y aquí en la encuesta nos dice la gente que nos importa mucho la economía y el empleo, ¿no? ¿Qué nos puedes decir de estos temas, Javier? Pues mira, es interesante lo de la encuesta, como siempre, por eso vengo aquí contigo con Grupo Impacto, porque mira, yo creo que en la parte económica no está tan mal el país, ¿no? Y creo que eso explica un poco este respaldo social que tiene López Obrador, ¿no? Y ahora que le hereda, digamos, a Claudia Sheinbaum, ¿no? Por ejemplo, en términos, bueno, eso creo que es una percepción, aunque si nos damos a los datos, no sé qué tan real es esto, ¿no? Por ejemplo, en términos del crecimiento, del crecimiento del país, ¿no? No tenemos un crecimiento realmente muy amplio, ¿no? Es un crecimiento que está por ahí del 1%, por ejemplo, ¿no? ¿Anual o en el sexenio? En el sexenio. En ¿no? todo el sexenio. En todo el sexenio. Okay. Eso si lo comparáramos con los años anteriores, gobiernos anteriores, pues realmente de hecho fue un poco más alto en otros sexenios. Entonces, pero bueno, no veo como una diferencia tan... Bueno, es decir, es una diferencia de menos de un punto porcentual, ¿no? Ha sido criticado este gobierno porque justo no se cumplió con el crecimiento que se había proyectado, ¿no? Es que mira, hay algunos datos, por ejemplo, el tema de la gasolina, que es una promesa de López Obrador, si tú lo comparas, digamos, en pesos corrientes, la verdad es que sí hubo un incremento de casi el 25%. Digamos, no queremos aquí ser tan exquisitos con los números, ¿no? Pero pues bueno, para hacer un análisis técnico, me parece que entonces, fíjate, el crecimiento promedio con López Obrador fue de 1.0%.
Es decir, prácticamente nada, ¿no? Entre 2013 y 2018 fue de 1.9%, ¿no? Entonces, menos de un punto porcentual la diferencia, pero me parece que es importante. Y en términos de la gasolina, pues sí hay un aumento, a final de cuentas, del 24%, ¿no? Entonces, eso es un elemento importante porque muchas veces fue este discurso de que la gasolina no iba a subir. El dato puntual es que ha subido, ¿no? Entonces, pero sí creo que en general, por ejemplo la inflación, ¿no? La inflación, lo que el Banco de México más o menos quisiera tener es una inflación del 3%. La inflación ahorita ha fluctuado entre el 4.5, 4.8. Me parece que no es un mal número, y más si lo comparamos con otros países. Digo, un caso extremo, Argentina, por ejemplo, ¿no? Sí. Que ha tenido tasas elevadísimas de inflación. Así que, bueno, pues siempre hay Incluso esas el mismo Estados comparaciones, ¿no? Unidos tiene una inflación muy alta en este momento. Exactamente. Entonces, bueno, el Banco de México dice, bueno, me gustaría en 3%, pero bueno, pues me parece que ese dato es importante. No hemos tenido una tasa de inflación, perdón, tan elevada. Entonces, en la parte económica, yo sí noto que la gente está más o menos convencida de que ha sido un buen gobierno. Ahora, en los temas, si quieres vamos desglosando, tú me vas diciendo. En Nada más para terminar el tema económico, a ver, dime. Te quería preguntar, Javier, ¿tú crees porque te lo pregunto porque nuestra encuesta a la gente le preocupa y le importa mucho? Cuando preguntamos en qué rubros quiere que trabaje la nueva presidenta, número uno es mejor el salario, el aumento de salario en los empleos, y el número dos es más empleos, ¿no? Sí, claro. Y la seguridad, por supuesto, de eso vamos a hablar ahorita, ¿no? Claro. Pero ¿tú crees que el gobierno de Claudia Sheinbaum sea capaz de crear estos empleos que la gente quiere, de mejorar los sueldos que también no sale como de los primeros lugares que la gente quiere? ¿Qué va a pasar en economía en el gobierno de Claudia Sheinbaum? Digo, no te pido que adivines, ¿no? Como en una bolita mágica, pero de acuerdo a justo a tus estimaciones, a lo que tú sabes técnicamente. Mira, yo creo que hay algunas señales importantes. Por ejemplo, antes de que Claudia Sheinbaum tomara posesión del cargo, ¿no? Que ya ocurrió recientemente, ¿no? Marcelo Ebrard se encargó de dar señales de estar interesado en que hubiera inversión extranjera. Entonces, Marcelo Ebrard es un personaje muy importante y ya vamos entendiendo por qué Claudia Sheinbaum lo pone en economía, ¿no? Porque hay que decirlo de manera muy clara, Laura, y tú lo sabes. O sea, hay una incertidumbre a nivel internacional, particularmente con Estados Unidos, con Canadá, que son nuestros socios comerciales. Había una preocupación, o todavía la hay, ¿no? De cómo va a ejercer Claudia Sheinbaum este poder tan amplio que tiene. O sea, mayoría calificadas en las cámaras, no es cualquier cosa, Sí. ¿no? O sea, y además lo podemos discutir, pero hay que decir lo que ha obtenido de manera democrática, yo diría, ¿no? O sea, tuvimos unas elecciones, me parece a mí, si tú quieres, con sus defectos, con sus cosas ahí extrañas, pero me parece que es una elección que cumple con los mínimos indispensables. Entonces, una de las incertidumbres era qué va a hacer Claudia Sheinbaum con todo este poder, y ahora sumándole también el tema de la reforma judicial, ¿no? Entonces, a mí me parece, con todo respeto, que Claudia Sheinbaum tiene muchas posibilidades de capturar el Poder Judicial, ¿no? Hay que decirlo, esa es mi opinión personal, y ya tiene este control en el Congreso. Entonces, claramente hay una preocupación de qué va a pasar con las inversiones extranjeras, ¿no? Entonces, Marcelo Ebrard lo que ha hecho, y me parece que lo ha hecho bien, es de tratar de dar una señal de que no hay problema con las inversiones y que de hecho Claudia Sheinbaum está dispuesta, pues, a buscar que haya más inversiones extranjeras, y ese me parece que es una buena señal de que puede coadyuvar evidentemente, pues, para el crecimiento del país, ¿no? Así que me preguntas tú, bueno, ¿lo va a lograr o no? Pues también hay que ver las señales extranjeras, ¿no? Es decir, no todo depende de la presidenta ni de nuestro país, sino que también vamos a ver en qué medida las condiciones a nivel mundial pues también lo permiten. Yo creo que sí hay una expectativa interesante, pero pues hay varios temas que habrá que discutir. Uno, por ejemplo, es la deuda, ¿no? Que si quieres después lo tocamos, ¿no? Claro. Yo recuerdo que en la campaña de Claudia Sheinbaum se habló mucho de nearshoring. Sí, invitó a Altagracia como parte de los empresarios. Exacto. Y creo que ella sí ha querido dar el mensaje de que va a apoyar y que quiere jugar con el sector empresarial mexicano y apoyarlo, ¿no? Tan es así que sí. Preguntamos esto en nuestra encuesta: ¿cómo cree que es la relación con el sector empresarial de México? Y el 50% de la gente dice que va a ser de buena a regular, pero por lo menos no va a ser mala, ¿no? Esa es nuestra percepción. Sí. Y yo creo que sí, vimos en la campaña que ella incluyó al sector empresarial de nuestro país. No sé si eso nos puede dar una buena señal. Sí, es que yo creo que hay una confusión, Laura, este gobierno, yo no veo que nunca se posicionó como antineoliberal, sino se posicionó como post-neoliberal. Ese pequeño prefijo es muy importante, porque entonces
yo creo que estos gobiernos de la 4T no están realmente en contra de los empresarios, en principio, ¿no? Más bien están hablando de una etapa diferente en la que hay que atender a los grupos históricamente excluidos, pero me parece que sí hay un entendimiento y particularmente de Claudia Sheinbaum, yo veo ese entendimiento porque me parece que, insisto, al poner a Marcelo Ebrard en economía, creo que es una señal de decirle a los empresarios, a ver, mantengamos cierta calma, es decir, políticamente estamos aprobando las 18 reformas constitucionales de López Obrador y las 2 legales, o sea, 20, lo cual no es cualquier cosa, pero en términos de los empresarios, pues me parece que sí hay unas buenas señales. Ahora, también tú sabes que la economía en su mayoría pues también se sostiene en los pequeños y medianos empresarios, ¿no? Aquí hablamos de grandes inversiones, pero también una parte importante será ver qué pasa con los micro y medianos, pequeños y medianos empresarios, ¿no? Que espero que le demos seguimiento aquí. ¿Qué va pasando? Exactamente. Oye, Javier, ahora sí vamos a hablar del tema de la seguridad. ¿Qué te parece? Okay. Que creo yo que tú me dirás cuál es tu opinión, pero que es la deuda más grande que deja el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para con las y los mexicanos y que le hereda a la presidenta electa Claudia Sheinbaum y que ella recibe esto, pues muchos han dicho que recibe un México muy lastimado y muy en llamas, ¿no? En nuestra encuesta preguntamos qué resultados espera ver en los primeros 6 meses de gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum y el 49% de la gente nos dice que la reducción de inseguridad y un 17% la creación de empleos, que es un poco lo que ya estuvimos hablando, el tema económico. Sí. Entonces, la seguridad es el tema de nosotros. ¿Qué nos puedes decir de eso? Sí, yo creo que estamos de acuerdo en la parte de... Yo creo que no hay cifras que puedan defender que se ha hecho un buen trabajo en materia de seguridad. Lo que sí creo es que Claudia Sheinbaum pues, se va a mantener en la misma estrategia, ya lo ha dicho. Es decir, la estrategia va a continuar, ¿no? Hay varias cosas que hay que comentar, ¿no? Ajá, dime. Perdón, es que, por ejemplo, esto de que cambia la Guardia Nacional al mando de la Sedena, en tema de seguridad, ¿qué significa? ¿Qué implica para nosotros? Mira, fíjate, en términos de percepción, de acuerdo con el INEGI, sí ha disminuido la percepción de que a las personas que se les pregunta de si ciudad es menos insegura. Es decir, la gente cree, por ahí del 15-16%, que sus ciudades son más seguras que antes, ¿no? ¿Con la presencia de la Guardia Nacional? No. No sabe, en general. No está tan claro, en general. Ok. ¿No? Pero el problema con la percepción, tú lo sabes bien, es que no es como un dato tan preciso, ¿no? O sea, uno puede percibir que está seguro porque a lo mejor pues nunca sale de su casa, ¿no? O uno se siente muy inseguro porque lo acaban de asaltar hace unos días, no sé. La percepción es un tema como bastante complicado. Ahora, yo lo que te puedo decir es, y tiene que ver con la Guardia Nacional, el problema que yo veo es que hay una aceptación expresa de que no vamos a construir un cuerpo policial civil. Entonces, esa parte a mí me preocupa un poco porque estamos, me parece a mí, es decir, la Guardia Nacional es un fracaso en el sentido en que se nos ofreció que iba a ser civil, ¿te acuerdas? Ajá. O sea, era una promesa de que déjenos construir una Guardia Nacional y la promesa era que iba a ser civil. Y eso no pudo ser, ¿no? Porque, pues claramente el ejército es una institución pues más reconocida, mucho más estructurada, y por eso no es tan mala idea, digamos, en términos del funcionamiento, pues llevarla a la Sedena, a la Secretaría de Defensa Nacional. Pero en términos reales, pues hay me parece a mí que hay ya no hay una esperanza en este gobierno, en esta cuarta transformación, de apostar por una policía civil, ¿no? Ahora, el tema es bastante complicado también, porque tú lo has visto también y lo sabemos que los grupos del crimen organizado, pues también hay que decir que la capacidad de armamento que traen, pues tampoco es como para que una policía civil lo combata. Entonces, el tema está bastante complejo, complicado. Pero yo diría que el problema fue que con la Guardia Nacional, hay que decirlo, pues se está militarizando, ¿no? En términos estrictos, se está militarizando, ¿no? Ahora, podemos analizar ya después eso qué significa, pero el asunto aquí es que a mí se me parece que no se está optando por una opción civil y lo que se está haciendo, Laura, es que no se está fortaleciendo las policías estatales, o sea, las policías municipales menos, ¿no? Entonces sí tenemos ahí un problema, ¿no? Bastante fuerte, ¿no? Mira, obviamente yo no sé del tema, no puedo hablar con una persona que sabe realmente del tema de seguridad, claro. Pero por platicar de alguna forma lo que nos pasa a todas y todos en el día a día, fíjate, cuando preguntamos los resultados que espera ver en los primeros 6 meses de la doctora, nos dicen en reducción de la inseguridad, y justo porque, como decías, es un tema también muchas veces de percepción.
quisimos preguntar, ¿usted o alguna persona cercana ha sido víctima de alguno de los siguientes delitos en el último año? Y el 49% nos dice que de robo. Solo el 27% nos dice ningún delito en el último año, pero el 16% nos dice que ha sufrido de extorsión, un 3% que de violencia, un 3% de acoso y un 2% de secuestro. Sí. Si tomamos estos datos que la gente nos da, más el hecho de que se ha dicho mucho que al final del sexenio del presidente Andrés Manuel hay más de 180,000 homicidios dolosos en todo el sexenio, que son 30,000 más de los 150,000 que hubo en el sexenio de Enrique Peña Nieto, más que en el último año hubo desapariciones forzosas, más de 100,000 desapariciones de mexicanas y mexicanos. Yo creo que, o sea, realmente no es un tema de percepción. Y hablando de desapariciones, México es el segundo lugar en todo el mundo de desapariciones. Entonces, sí, mira, te lo digo, se me enchina la piel. Sí, claro. Sí, realmente tenemos un problema de seguridad muy fuerte. Y yo creo que me gustaría hacer mucho énfasis en esto porque creo que ese es el reto y el tema, y va a ser el tema de la presidenta Claudia Sheinbaum. Creo que la presidenta puede hacer una enorme diferencia si estas cifras se empiezan a reducir en nuestro país. ¿Tú qué piensas, Javier? Sí, yo entiendo que claramente en las reuniones de seguridad me parece a mí que se dicen las cosas que están ocurriendo, ¿no? Entiendo que a nivel discursivo digan que vamos bien y que está funcionando la estrategia, lo entiendo como un discurso, pero yo tengo la esperanza y creo y confío en eso, en que en las reuniones de seguridad que tienen en la madrugada, pues realmente tengan los datos correctos, ¿no? Hay cosas que hay que decir muy claras, Laura. Por ejemplo, hay territorios donde claramente el Estado con E mayúscula no está. Chiapas, por ejemplo, es muy notorio. O sea, hay municipios donde ya el Estado no tiene una presencia policíaca, ni de guardia, ni nada. O sea, claramente son territorios ahí donde la gente ha sido desplazada, expulsada de sus lugares, de sus ranchos, etcétera. Podemos mencionar el caso de Sinaloa, ¿no? Lo recordarás hace poquito, en Culiacán. Pues claramente esas declaraciones del encargado de esa zona militar diciendo, pues esto depende de que los grupos ya se calmen, pues es una declaración que tú no puedes hacer en público. A lo mejor lo puedes pensar y mandar a la Sedena, digamos, a cuidar ahí que nadie se mate, pero tú no puedes decir que dependemos de que los grupos que se confrontan, que dependemos de ellos para que no haya violencia, ¿no? Entonces, yo ubicaría varios territorios en diferentes zonas del país donde ya el Estado dejó de tener presencia, es decir, ya no tenemos el control como Estado, ¿no? Entonces, sí, qué fuerte eso. Sí, entonces yo te diría 6 meses, yo te diría en los primeros 100 días, ¿no? O sea, claro. Necesitamos que en los primeros 100 días, hay por ahí un documento que justamente habla de la estrategia de Claudia Sheinbaum. Me parece que es un buen documento en tanto como está planteado, pero pues a ver si logra cumplirse, ¿no? De verdad y de corazón, esperemos que así sea. Sí, claro. Apoyemos todo lo que podamos para que así sea, porque esto que son cifras, porcentajes, se convierten en un México muy lastimado, ¿no? Esto, cuando eres víctima de un delito de robo, de secuestro, abuso sexual, violencia, en fin, muchas cosas, eso le pega a la vida de las personas toda la vida y de las familias completas. Sí, Laura, pero es que mira, la impunidad, el nivel de impunidad está por arriba del 90%. También es, no, 98, 99, Javier, o sea, casi perdóname, 100%. Me fui muy bajo, ¿no? Imagínate. Sí, y sí, la sí, cifra sí. negra está en esos niveles, ¿no? Entonces, pues claramente tenemos que hacer ahí algo, ¿no? Porque de otra manera, pues me parece que sí fracasará. Yo pienso que la 4T puede fracasar por el tema de seguridad, ¿no? De ese nivel es el problema. Es muy fuerte. Y sabes que hay otro problema, que ya no le puedes echar la culpa al calderonismo, ¿no? Que claramente pues tuvo algo que ver en esto, pero ya, digamos, después de 6 años, ya empezamos, digamos, el 7º año, si me permite decirlo así, de este proyecto político, ya como que no hay cabida para echarle la culpa a los otros, ¿no? No, y es un tema urgente de resolver, y estos datos que platicamos ahorita son datos oficiales. Sí, exacto. Lo que tú decías, la cifra negra no la sabemos, pero debe ser desgraciadamente altísima. Exactamente. ¿Tú viste que en la campaña, crees que la presidenta electa Claudia Sheinbaum, ya nos dijiste hace rato que lo difícil va a ser que probablemente ya no tenga mucho, hasta donde se ve ahorita, mucha libertad de acción, pero crees que tengan un plan importante para combatir la inseguridad? Pues mira, yo la información que tengo es que sí tiene un documento que está planteando. Ahora, el asunto con el documento, las señales que dan es que va a haber continuidad en la estrategia. Es decir, esto que se resume en abrazos y no balazos va a seguir manteniéndose. Entonces,
Pues el problema es que si haces lo mismo, pues los resultados van a ser los mismos, ¿no? Sí. Ahora, hay que decir una cosa interesante también. Habrá que ver también si hay una buena coordinación. Por ejemplo, recientemente es muy notorio que la gobernadora Livia, ¿no? de Guanajuato tenía una buena relación con Claudia Sheinbaum. Me parece que Livia entiende que si no hay coordinación con el nivel federal, es muy difícil combatir el crimen organizado en su estado. Entonces, bueno, esperemos que esas señales, ¿no? Como de buena coordinación puedan ayudar. Ahora que decir también, 24 estados pues ya estarán gobernados o lo están ya por Morena, y esperemos que esa sincronía partidista, por llamarlo de alguna manera, ¿no? También coadyuve pues a un mejor planteamiento, ¿no? Pues que así sea, porque nos surge el Sí, tema de claro, seguridad a no todas nos y conviene a todos. nadie, ¿no? No, claro. Vamos a hablar ahora del tema de salud. ¿Qué te parece, Javier? Sí, sí, sí. Eh, eh, Fíjate que en nuestra encuesta siempre es como el tercer lugar, la salud, ¿no? Okay. Siempre, la gente queremos más que se resuelva el tema de seguridad, Sí. después que tengamos mejores empleos, más empleos y mejor pagados. Sí. Después queremos salud y educación. Claro. Que me gustaría, los dos son igual de importantes desde mi punto de vista, no sé qué opines, pero vamos a hablar primero de salud. Sí. ¿Cómo recibe Claudia Sheinbaum la salud en nuestro país, en México? Pues mira, el tema de la salud, a mí me parece muy inteligente la estrategia de López Obrador de hablar de Dinamarca, porque eso me parece que distrae el asunto, ¿no? El asunto real es que, fíjate, aquí sí, perdón si soy muy exquisito con los datos, pero me parece que son importantes. La población con carencias por acceso a los servicios de salud pasó en 2018 del 16.2% al 39.1%, es decir, un aumento del 22.9 personas de aquellas personas que, perdón por la repetición, que tienen carencias en el acceso a la salud, ¿no? Entonces, ese tema me parece a mí muy importante, y la población afiliada a servicios de salud pasó en el 2017 del 82.7% al 73.5%, es decir, una caída de casi el 10%. 10%. A mí lo que yo, pues, digamos, en los estudios que he realizado por ahí, algunos ejercicios, yo lo que encuentro es que hay una descarga en los servicios públicos de salud. ¿Y se debe a qué? A que la gente no acude en primera instancia a ellos, sino que ya está acudiendo a servicios privados, ¿no? Estas farmacias famosas que aquí no vamos a anunciar, pero ya saben cuáles son, ¿no? Que tienen ahí botargas y cosas así. La gente acude ahí primero, ¿no? Porque pues por 25 o 30 pesos es su primer contacto, ¿no? Ya la gente cuando tiene problemas más serios de salud, ¿no? Y es cuando opta por ir, por ejemplo, al IMSS, al ISSSTE, etcétera, ¿no? Pero, ojo, también estos datos que estamos comentando, Laura, me parecen que demuestran el fracaso que tuvo el eliminar el Seguro Popular. Porque mucha gente, yo creo que estas cifras tienen que ver con eso, estas caídas, ¿no? Porque el Seguro Popular era una opción para aquellas personas que, como lo sabemos, no tenían acceso al IMSS, al ISSSTE, ¿no? Y entonces, bueno, acudían al Seguro Popular. Y a cambio del Seguro Popular, pues a este gobierno le ha costado como presentar de manera estable una alternativa, ¿no? Y esa alternativa aquí todavía a mí no me parece tan clara. El INSABI, hay que decirlo de manera muy precisa, pues claramente fue un fracaso, ¿no? Es decir, es de esas instituciones que este gobierno creó y que también este gobierno eliminó, pues porque no funcionaron, ¿no? Entonces, el tema de salud a mí me parece, o sea, sí entiendo la parte de la pandemia y que ahí hubo un golpe muy fuerte. También entiendo la discusión de los médicos cubanos, que qué bueno que vengan acá, yo no tengo ningún problema, pero más allá de esos mensajes como muy localizados, digamos, yo creo que a nivel general sí tenemos un problema bastante serio con la salud, ¿no? Sí, yo creo que sí, porque además, Javier, nosotros queremos vernos en nuestra grandeza. Y todos aquí hemos estado en una clínica del seguro, Claro. Y sabemos que no hay camas, que está despintado, que el servicio es malo, no porque los doctores sean malos, sino porque son muy poquitos, porque no tienen el material necesario para trabajar, porque no hay las medicinas para que la gente se cure. Y yo creo que nosotros merecemos mucho más que eso, ¿no? La dignidad de que es indigno que atiendan a 20 personas en un pasillo, que las familiares están durmiendo en el piso, ¿no? Entonces, yo creo que si lo vemos desde ese punto de vista, que nos merecemos servicios limpios, expeditos, para todos, suficientes, ¿no? Pues estamos fatal, ¿no? El servicio es muy caro porque, como tú decías, si es una pastillita ahí de que te da una gripa, pero si tienes algo mucho más grave de especialidad, Claro.
no te curas porque o el servicio es carísimo al privado y no es suficiente lo que hay para lo que pagamos con nuestras cuotas del servicio social. Claro. Creo que también es un tema muy fuerte, ¿no? Sí. Y hay gente que pierde su patrimonio pues por salvar a su familiar, lo cual es claramente entendible porque no tiene la atención necesaria en las instituciones públicas. Y otra cosa también es, una cosa es esta idea que me parece muy buena, yo la apoyo, de acabar con la corrupción en los servicios médicos. Pero también no podemos negar, Laura, pues que hay un mercado negro de medicamentos también, ¿no? Es un mercado negro de que de repente uno va y ve muestras ahí que no tendrá que comprar, que son supuestamente gratis. Entonces, pues sí, una cosa es, discursivamente me parece muy bien acabar con la corrupción, pero ahora hay que empezar a valorar qué tanto eso ha resultado. Me parece que los resultados no son tan claros que hayan sido positivos, ¿no? Yo creo que hablando un poquito de corrupción, mezclando los temas, a mí, yo no lo sé, pero he escuchado muchos analistas decir que aquí en el tema de la salud es donde muchas veces ha habido más corrupción, ¿no? Ahorita, sino en toda la historia de México, ¿no? Porque es un tema muy sensible. Sí, y se nota porque presupuesto para salud sí hay. Sí. Bueno, también depende de la planeación de presupuesto anual, ¿no? A qué le den prioridad, pero sí hay dinero, por lo menos para lo más importante debería de estar ahí todo. Sí, en descarga del gobierno hay que decir que pues no depende solamente de ellos, ¿no? Pero sí me parece que salud sí es un tema bastante importante, que no se nota tanto como el de seguridad, porque en salud, como yo te digo, me parece a mí que hay vías alternas que la gente está utilizando, que son las empresas privadas, y un poco hay una descarga, ¿no? Y por eso no se nota tanto, pero eso no quiere decir, me parece a mí, que estén mejorando los servicios públicos, ¿no? Ok. Ahora vamos a hablar de educación. Ok. Javier, ¿qué percibes tú? ¿Cómo recibe la doctora Claudia Sheinbaum la educación en nuestro país? Pues mira, yo creo que, pues voy a ser muy cauteloso en lo que voy a decir, pero a mí no me parece buena señal, con todo respeto, que se haya puesto a Mario Delgado. Es decir, ya si quieres hablar del gabinete, me parece que hay gente muy técnica que le va a dar mucha relevancia a la secretaría. Una cosa importante, Laura, que yo creo que sí va a ser una diferencia entre Claudia Sheinbaum y Obrador, es que el gabinete sí va a tener un papel importante. O sea, yo creo que los secretarios que se están proponiendo no van a ser floreros, como se les decía ahí a nivel mediático, ¿no? Claro, por esta fuerza de López Obrador, y él no necesitaba como otros personajes, ¿no? Entonces él podía, digamos, dominar el escenario, así que no necesitaba, pero creo que Claudia Sheinbaum sí va a necesitar, y ya lo está haciendo, una presencia más importante de los secretarios de Estado, ¿no? Del gabinete. Y yo creo que la señal de Mario Delgado no es buena, porque Mario Delgado, con todo respeto, pues no es un experto en educación, ¿no? A mí la señal que me da es que él más bien lo ponen ahí pues para repartir a lo mejor becas, ¿no? Digamos, este papel más como de operación de tipo político, una operación más social, que realmente un personaje que esté pensando en cambiar la educación en el país, ¿no? Entonces me parece a mí que es un perfil, digo, Mario Delgado pues tiene una carrera importante, no podemos negar que pudiera ser calificado como un dirigente nacional exitoso de Morena, así lo dicen los números, nos guste o no. Pero sí me parece que la señal que se manda en la Secretaría de Educación no es la correcta. O sea, yo hubiera pensado en un perfil mucho más técnico, que supiera mucho más de educación, porque el tema, Laura, pues está ahí. O sea, no hay una mejora en términos de lo que los chicos y las chicas que salen de secundaria, de preparatoria, tienen cuando se les plantean problemas matemáticos, es decir, no somos un país lector, ¿no? Entonces, pues, me parece que sí hay varias deudas en la parte de educación, que además, ahorita que hablabas de presupuesto, pues es de las que más presupuesto recibe, o sea, salud, bienestar y educación, pues están siempre en los primeros lugares, ¿no? Sí, caray, y lectura de comprensión creo que somos también de los últimos países, sí. De acuerdo a la OCDE, y así podemos nombrar muchas deficiencias que tenemos también en educación y que ojalá que se atiendan, ¿no? Sí, porque me parece que, bueno, y saludos a mis alumnos, que ellos lo saben, aquí podemos saber, ¿verdad? Entonces, bueno, pues eso es innegable, me parece esa parte. Pero igual, es igual de importante que la salud, que la economía, que la seguridad, porque un pueblo que no tiene educación no se desarrolla, no hay desarrollo, no hay evolución. Entonces, de hecho, yo creo que una forma de que miramos los mexicanos qué tanto nos quiere nuestro gobierno es cuánto presupuesto le destina a la educación, porque ahí van tus hijos, mis hijos, nuestros hijos, y eso es lo que queremos, ver hijos que puedan tener herramientas para el futuro. Sí, ¿no? Porque hay señales interesantes. Por ejemplo, esa señal que dice López Obrador, quizá me equivoco en la cifra, pero que no ganen menos de 20,000, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sí. Que un profesor no gane menos de 20,000. Me parece una muy buena señal, es decir, pues claramente los profesores para dedicarse y ejercer bien su trabajo, pues requieren ganar para tener una vida digna, ¿no? Entonces me parece que es una señal interesante. ¿Y sabes qué? Requieren ganar muy bien.
requieren ganar todos, Sí, pues. ¿no? Todos, porque pensamos siempre en como de que por lo menos, ¿no? Ya por lo menos esto. Yo creo que requerimos ganar muy bien todos. Ahora, un dato interesante es que, por ejemplo, los sindicatos han estado más o menos tranquilos, ¿no? Tranquilos. Porque, por ejemplo, en estados como Michoacán, había meses, no estoy diciendo una locura, meses que no había clases, ¿no? Porque estaban peleando que no se les pagaba y entre que era el gobierno estatal o era el gobierno federal, pues no se impartían clases y pues claramente eso va en demérito pues, de los estudiantes. Claro. Entonces hay que fijarnos nosotros como ciudadanos cuánto dinero está presupuestando el gobierno a la Claro. salud, a la educación y a la inseguridad, pues para ver ahí dónde está la prioridad y ver si nos sentimos o no apoyados y respaldados por el gobierno, ¿no? Así es, así es. Ahorita que tocaste un tema muy importante de hablar como de presupuestos, hemos hablado un poquito. Sí. Tengo dos preguntas para que me digas. A ver, Javier, ¿existe el presupuesto suficiente para todos los programas sociales? Y luego te quiero preguntar si es posible reducir la deuda a 2.5% en 2029. Si quieres, dime la primera. ¿Sí existe presupuesto suficiente para todos los programas sociales? Pues mira, yo creo que ahí van mezcladas, ¿no? Son muy buenas preguntas. Yo digo que me las hubieras dicho antes. Bueno, una primera cosa... Dime, nunca es tarde. Una primera cosa interesante es, yo creo que sí hay dinero, ¿no? Y decías tú muy bien, en el presupuesto se ve qué es lo que le interesa a un gobierno, ¿no? Claro. Yo una primera cosa que llamaría la atención es que Claudia Sheinbaum ha dicho que no va a implementar o a buscar una reforma fiscal. Ese dato me parece interesante porque entonces la pregunta que todos nos hacemos entonces es ¿y de dónde va a provenir ese dinero, no? Claro. Hay varios datos que yo me gustaría decir rápidamente. Fíjate, en 2023 la inversión en pensiones, ¿no? Es decir, el dinero que se reparte fue de 819,000 millones, ¿no? Y lo que invertimos en inversión física fue de apenas 662,000 millones. Es decir, estamos gastando más en pensiones, en becas, que en inversión física. A mí eso me parece un dato que hay que tomar en cuenta. Porque la pregunta obvia es, ¿en qué medida contribuye al desarrollo más las pensiones o las transferencias económicas que la inversión física? No sé, cada quien, y a ver quienes nos escuchan que nos digan qué creen que es mejor. Ahora, fíjate, a nivel internacional se sugiere que la inversión física esté entre el 5 y el 6% del PIB, ¿no? Okay. Si uno saca el dato que te acabo de leer, no lo repetiré para que no sea tan preciso, ¿verdad? Vengo muy exquisito con eso. Vienes muy preciso, sí, Javier. ¿verdad? Pero es que pues, creo que los datos nos ayudan. Entonces, sí. Ahora sí que yo tengo otros datos. Y el 2.8% es lo que este gobierno ha implementado en inversión física. Es decir, 2.8%, estamos muy lejos del 6% que a nivel internacional se sugiere. Entonces, una pregunta me parece interesante es, ¿en qué medida, insisto, el gastar en pensiones, ¿no? nos va a beneficiar mejor en el desarrollo del país? Claro. Es una pregunta que no tiene una respuesta fácil, porque, por ejemplo, la pobreza se ha disminuido, ¿no? Sí, sí ha disminuido. No la pobreza extrema, la pobreza en general, ¿no? Que ese es un dato, es decir, la pobreza extrema ha disminuido 0.1%, ¿no? Es decir, una décima, ¿no? Me parece que eso se explica porque justamente esas pensiones tienen un carácter universal, no focalizado. Hay una posible respuesta, pero ciertamente los datos nos apuntan aquí una disminución del 5%. Obrador ha vendido muy bien esta idea de que han disminuido 100,000 por año, no, 100,000 por mes, perdón. Por mes. Por mes. Entonces, me parece que es interesante, yo creo que sí se ha cumplido así, pero sí me parece que hay otros detalles, por ejemplo, esto que decíamos de la inversión física, ¿no? Ahora, este dato de la inversión física, Laura, está un poco alto, digamos, también porque se debe a las grandes obras, ¿no? Al Tren Maya, a las... a Dos Bocas. A Dos Bocas, etcétera, al Interoceánico. Entonces, pues a mí sí me parece que esos son datos interesantes que hay que revisar. Y entonces, bueno, cerrando un poco la primera pregunta es sí creo que hay dinero, pero digamos, el presupuesto es una bolsa y pues tú repartes esa bolsa, ¿no? Entonces, tú le das prioridad a unas cosas y a otras no. A mí me parece, y como lo han dicho varios analistas, y yo comparto esa idea, que este tema de los programas sociales es una bomba de tiempo, ¿no? Porque tiene una característica que va aumentando, ¿no? Claro. Es decir, nunca disminuye. Siempre aumenta. Nunca disminuye, siempre aumenta. Y si quieres, pues vamos viendo rápidamente los datos, pero por ejemplo, el programa de adultos mayores, pues ha crecido de manera exponencial, ¿no? O sea, no es menor
el aumento que ha tenido. Oye, ya está, yo quiero ser adulta mayor para que me den mi pensión. Sí, o sea, es que fíjate, y ahí voy, perdón que sea muy político con los datos, pero fíjate. Sí, lo que tú nos dijiste hace rato es que cuando no hay inversión física, no estamos realmente invirtiendo el dinero. Sí. Y este tema de las pensiones también se ve desde el punto de vista que es gasto. Sí. Pero no necesariamente regresa como riqueza. Exacto, es un gasto porque no podemos garantizar que es inversión. A lo mejor sí es inversión, a lo mejor el adulto mayor que recibe ese dinero, pues lo invierte en otra cosa y quizá yo y hay un conozco crecimiento. casos que hasta generan empleos, por ejemplo, ¿no? Okay. Pero no creo que sea la generalidad, desgraciadamente. Pero es que fíjate, el presupuesto anual del programa de pensión del bienestar de adultos mayores, que es el nombre exacto, ¿no? Pasó de 53,190 millones de pesos a 465,000. O sea, es tremendo. Es un aumento del 774%. ¿Por qué? Porque ya está en la Constitución, ¿no? Entonces, cualquier persona que tenga 65 años o más, automáticamente ya tiene lo puede recibir. Y ahora, Claudia lo va a Sheinbaum, recibir. Si no mal recuerdo, lo quiere bajar a 60, ¿no? Entonces, tendríamos otro aumento. Entonces, a mí sí me parece una bolsa de tiempo. Es decir, no estamos cuestionando que se ayude a los adultos mayores. La pregunta es si esta manera es la mejor de ayudarnos, ¿no? Claro. Y ahora, y volvemos a la pregunta, ¿y de dónde va a venir el recurso? ¿No? Si no queremos hacer una reforma fiscal, Claudia Sheinbaum tiene una cosa interesante. Ella ha dicho que este dinero va a venir de mejorar la parte de digitalizar el gobierno, ¿no? Es decir, hacer más económico el gobierno a partir de digitalizarlo, y que también eso, dice su equipo, que a partir de eso van a cobrar mejores impuestos. Es decir, que la gente que no está pagando ahorita impuestos en prediales, bueno, eso es municipal, perdón, pero en impuestos federales, ¿no? Que a partir de la digitalización, mucha gente va a decir, pues va a ser más fácil con una aplicación, algo en una página web. Entonces ellos dicen que con eso, al hacerlo más fácil, la gente va a pagar más impuestos. Eso estaría por verse. Esa es una primera cosa, y la otra es con las aduanas, ¿no? Claudia Sheinbaum y el equipo están apostando que a través de esos dos elementos van a tener más presupuesto y van a poder solventar estos programas sociales. Pero yo insisto, en algún momento esta carga se va a notar muchísimo y no va a haber recurso que alcance, ¿no? O sea, lo que dices es que no es sostenible. Yo diría que Ese es el problema. No es sostenible. Okay. Y también una cosa es que no sé en qué medida sean provechosos, digamos. O sea, no tenemos ese control, me parece. Yo te puedo decir que los adultos mayores están felices. Sí, pues digo. Porque sí ha sido un sector que mucho tiempo estuvo olvidado, pero entiendo lo que nos quieres decir. O sea, no es no ayudarlos, sino que de esta forma no es sostenible. Ahora, si quieres, no hablemos de adultos mayores para no meternos en problemas. Hablemos de los jóvenes que no estudian ni trabajan, ¿no? Sí. O sea, con esta reforma que se aprueba recientemente, pues también se le va a dar a más de 7,000 pesos, ¿no? A los jóvenes que no estudian y que no trabajan. Y uno se pregunta, ¿por qué no estudian y por qué no trabajan? O sea, ¿no será como, digamos, regalar este recurso? Es una pregunta que hay que hacernos. Claro. Porque también eso nos va a costar a todas y todos. O sea, y lo entiendes donde lo dices. ¿Por qué no fomentar el esfuerzo y decir, si me demuestras que estás estudiando y vas bien, ahí está tu dinero, ¿no? Ahora hay que decir que el de Jóvenes Construyendo el Futuro es de los programas que más se les ha puesto el ojo, porque hay varios niveles de corrupción también. Es decir, no es el programa que mejor funciona. Es decir, en el de pensiones, pues está muy claro. Se le da al adulto mayor su dinero y él sabe cómo lo maneja, ¿no? Está bien. Pero en el de Jóvenes Construyendo el Futuro se supone, porque está asignado, está sectorizado a la Secretaría del Trabajo, no a Bienestar. Eso es muy importante de considerarlo. Entonces, la idea es que los jóvenes que reciben el recurso se preparen, aprendan y consigan un mejor empleo. Y eso, los propios datos del programa nos dicen que no está pasando necesariamente, ¿no? Entonces, me parece que es un elemento que hay que considerar, y ahora ya está en el rango constitucional, ¿no? Así que, bueno, pues ya, si nos gusta o no importa, porque ya está aprobado, pero sí es un elemento importante de analizar, ¿no? Ok. Y llegamos a la pregunta que te dice de si es posible de reducir la deuda de 2.5% en 2029. Me quiero ir un poquito más para atrás. ¿Por qué sería importante reducir la deuda externa en nuestro país? Muy importante reducir la deuda. Lo que pasa es que tiene que ver con lo que nos cuesta la administración pública, ¿no? Fíjate, tú hablas del 2.5%, Claudia dice que el 3%, en un documento de ellos yo vi 3.5%, ¿no? O sea, entonces ya no tenemos como tanta claridad de cuánto quiere reducir esa deuda. Yo creo que va a ser muy complicado, ¿no? Yo creo que no va a poder reducirla, porque fíjate, la deuda ahorita está en 5.9% del PIB. Ellos la quieren reducir. Tú eres muy estricta y dices 2.5. Yo creo que no se va a lograr ni el 3.5 que dice uno de los documentos de ellos. Claudia ha declarado 3. Si quieres, hablamos del 3, ¿no? Entre el 3 y el 5.9%, me parece que la deuda va a ser muy complicado que se logre disminuir. O sea, yo no veo cómo, porque además hay otros elementos importantes. Por ejemplo,
el tema de los proyectos que quiere hacer Claudia, ¿no? Esta idea de los trenes me parece que es una buena idea, pero también eso nos va a costar, ¿no? Claro. Y también hay que decirlo, yo no sé qué opinión tengas tú, pero yo veo obras, estas obras magnas, y yo no las veo terminadas, ¿no? O sea, ya estamos en el sexenio de Claudia Sheinbaum en los primeros días, y pues yo no sé si tú has visto que ya se terminaron las obras, ¿no? Entonces también habrá que dedicarles más dinero. Así que yo creo que es una buena idea tratar de disminuir la deuda, pero yo creo que pasar del 5.9% del PIB al 3%, yo lo veo muy, muy complicado, ¿no? Por otro lado, pues bueno, le deseamos desde luego aquí a Claudia pues todo el éxito, ¿no? Me parece que estamos viendo un momento histórico, es una mujer, me parece a mí que es un personaje interesante, ¿no? Es una persona preparada, lo ha demostrado, me gusta mucho esta idea como de ser un poco más global a nivel internacional, me parece que tiene una presencia más importante, me gusta mucho que da conferencias en inglés, ¿no? López Obrador se había un poco aislado de la parte internacional, ¿no? No tenía tanto peso, me parece que Claudia puede salir un poco más de eso, así que bueno, pues yo, digamos, estamos a la expectativa aquí, digamos, por el bien de todos y todas, pues que le vaya muy bien, y ya Claro. aquí pues estaremos para analizarlo de manera muy puntual aquí en Grupo Impacto. Y pues bueno, yo también te agradezco mucho la invitación como siempre, un placer siempre estar aquí contigo y con todo el equipo que hace posible este programa, estas transmisiones. Y pues bueno, pues a que me sigan invitando para seguir analizando lo que esté pasando, ¿no? Claro que sí, Javier, con mucho gusto. Yo también le deseo a la doctora Claudia Sheinbaum, la primera presidenta de nuestro país, que le vaya muy bien, a ella y a todo su equipo, porque si a ellos les va muy bien, a nosotros nos va a ir muy bien, y que nos vaya bien a todo México, por favor. El tema de la seguridad sí creo que es el tema más importante resolver y que debe ser la prioridad, te diría que de todas y de todos, y pues que Dios bendiga a México. Muchas gracias, Javier, por venir. Ya sabes que eres amigo de La Encuesta es lo mío, tiene siempre análisis muy puntuales. Y pues, ¿qué te parece que te invitemos más adelante, después de los 100 días, para ver alrededor de esa fecha, para justamente darle un seguimiento a esto y platicar cuáles son las prioridades de este gobierno? Sí, con mucho gusto, Laura, pues hasta pronto. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, a amigas y amigos de La Encuesta es lo mío. Yo soy Ana Laura Arroyo, estoy muy agradecida que estén aquí y nos vemos a la próxima. Gracias, bye bye, hasta pronto.